Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos todos a Momentos de Victoria. Soy la pastora Olga María González del Castillo del Rey Victoria y les doy la bienvenida. Vamos a juntos a leer la palabra, a orar y a buscar el rostro del Señor. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, en esta tarde ponemos todo en tus manos, Señor. Pongo a mis hermanos y pongo mi vida, Señor, para que tú, Señor, nos des entendimiento a todos, Señor, y podamos ser sensibles a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Toda esta semana, mis hermanos, este es el tercer día que estamos estudiando ahí en Mateo 7:15, que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Qué interesante, mis amados. Estamos hablando de los falsos profetas que enseñan cosas erróneas, pero la mayor parte de las veces los profetas no saben que son falsos, están engañados porque están siendo engañados. Fíjense cómo dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo es muy claro cuando nos está diciendo en este versículo que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos creen que están predicando bien, ellos creen que están haciendo bien las cosas, pero no es así. Están siendo engañados y por ende están engañando a la gente. Tenemos que tener cuidado. Fíjense cómo dice ahí en el versículo de 2 de Timoteo 3, dice en el versículo 2 de Timoteo capítulo 3. No, pero es otro. Capítulo 3. En los cuales Dios cegó. Dice: en los cuales Dios cegó, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice 2 de Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tenemos que tener cuidado, mis amados, porque hay tantos engañadores. Pero ¿cómo podemos saber si un profeta es falso? Pues hay una señal que lo revela: su fruto. Un falso profeta es conocido por el fruto del que se alimenta y con el que alimenta a otros. Fíjense cómo dice: ¿cómo lo podemos reconocer? Por el fruto. Por el fruto. Si él mismo se alimenta de espinos y abrojos y no de uvas e higos, ello es una forma de saber si el alimento que da a otros son espinos y abrojos en vez de uvas e higos. Es otro indicio para saber. Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado. Ahorita hay tanta filosofía humana. Hay tanto enseñanza que no es de la palabra de Dios. Son espinos y abrojos, no son uvas e higos. Los espinos y los abrojos son alimentos falsos. Significa mundanalidad. Las uvas e higos son verdaderos alimentos. Existe un solo alimento verdadero para el alma del hombre, y eso es la palabra de Jesús, la palabra del Evangelio, la palabra de Dios. Tenemos que entenderlo.
tenemos que entender. Un profeta tiene que alimentarse de la verdad del Señor. Un profeta, un maestro, un pastor tiene que alimentarse de la palabra de Dios. No de comentarios de otros, sino de la palabra de Dios. Y tiene que suministrar ese alimento a la gente. Lo que recibes del Señor lo damos a la gente. Todas otras fuentes de alimentos para el alma humana es alimento falso. Son espinos y abrojos. Si uno lo come, le sirve a otro. Estrangula la vida del alma. Tenemos que preguntar, ¿de qué se alimenta mi pastor? ¿De qué se alimenta el que me está enseñando? ¿De alimento sano? ¿De la palabra de Dios? ¿De libros mundanos? ¿De qué se alimenta? ¿De qué se alimenta? ¿Acaso busca una persona uvas e higos entre espinos y cardos, como dijo el Señor? Por sus frutos se conoce al profeta. Por sus frutos lo conocerán. Por sus frutos. Ayer leíamos 1 de Juan, capítulo 4, y vamos a volverlo a leer. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que probar, hermanos. Tenemos que probar qué es lo que están enseñando, qué espíritu, de qué espíritu son. ¿De qué espíritu son? Ahí en 1 de Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Examinar todo. Examina el fruto del que te está enseñando. ¿Es palabra de Dios? ¿Lo puedes leer en la palabra? ¿Lo que él te está enseñando, lo que ella te está enseñando, dice la palabra? ¿O es algo que de ella, de su mente, él de su mente lo está sacando? Dice, examínalo todo. Examina el fruto. ¿De qué se está alimentando? No siempre podemos identificar un árbol por su apariencia, o por su corteza, o por sus hojas, pero siempre podemos identificarlo por el fruto. Yo en mi patio tengo un árbol que siempre he creído que es limón, pero es naranjo. Es naranjo. Por el fruto se conoce. Por el fruto se conoce. Así que tenemos que ver el fruto con lo que la persona lleva en su propia vida, el fruto que el pastor, el profeta está enseñando a otros. Si es nada más cosas del mundo, a veces están siguiendo nada más las cosas mundanas. El profeta, el pastor, debe de ser medido por el fruto que lleva en su propia vida y el fruto que lleva en la vida de otros. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del profeta? Tenemos que entender, porque es de mucha importancia para nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del profeta? No se juzga un árbol porque otro árbol da fruto malo, sino por el buen fruto que lleva. Todo árbol produce algún fruto malo, sin embargo, el árbol no es desechado. Un árbol no es rechazado, sino cuando tiende a llevar fruto malo. Al probar y examinar a los profetas, no tenemos que observar uno que otro ha hecho aislado, sino el promedio, la tendencia, el comportamiento total de su vida. Es muy importante que consideremos cómo los que siguen provienen de la Escritura. ¿De veras está predicando la palabra de Dios? ¿O es nada más filosofía, psicología, sociología? Cuidado con eso. Para eso está el mundo, no la iglesia. No la iglesia. Entonces tenemos que saber cuál es la naturaleza. La predicación y enseñanza del profeta, ¿son enemigos de la cruz de Cristo? ¿O predican la cruz de Cristo?
Fíjense cómo dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Tu pastor, tu profeta, tu maestro, ¿habla de la cruz de Cristo? ¿Predica de la cruz de Cristo? ¿O habla de otras cosas nada más? Pablo dice en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nuestra fe empieza en la muerte de Cristo. Nuestra salvación está en la muerte de Cristo y en su que ha resucitado. Tenemos que ver si se nos está enseñando la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué dice Filipenses 3:18? Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora les lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, no estamos inventando el hilo negro. Desde el tiempo de Pablo ya estaban los malos profetas, los malos maestros, enseñando cosas que son contrarias a la cruz de Cristo. Tenemos que tener cuidado, pero para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, cualquiera nos puede engañar. Cualquiera nos puede enseñar cosas que no son de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Tenemos que tener cuidado de los falsos profetas. Dice el Señor, guardaos de los falsos profetas, porque por sus frutos serán conocidos. Cuidado con los que no predican la cruz de Cristo. Cuidado con los que predican otras cosas. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde ha sido tan interesante todo lo que hemos aprendido, Señor. Lo hemos aprendido de tu palabra. Nos has hablado con tu palabra, Señor. Queremos ser buenos maestros, buenos profetas, buenos discípulos, buenos cristianos, Padre. Y es a través de tu palabra. Enséñanos a ser sensibles a tu palabra, Señor. A oír tu palabra, a conocer más de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Yo bendigo a cada persona que ha escuchado la palabra en esta tarde. Bendigo a mi hijo, al pastor, que siempre nos está ayudando, Señor, con la transmisión. Bendícelo y dale, Señor, síguele dando sabiduría. Y bendíceme el ministerio a mí, Señor. Bendice a cada familia, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú te estás dando cuenta que tu maestro, tu pastor no predica como debe de predicar, ora al Señor y sal de ahí y busca una iglesia de doctrina sana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero esta noche a las 8. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.